Liwis Kiwis, el día de hoy vamos a hablar sobre las matemáticas. Y sí, sé que quizás es un tema algo complejo y difícil de entender, pero vamos a ver qué pasa. Empezando, ¿qué son las matemáticas? Bueno, pues las matemáticas, como sabemos, es un conjunto de herramientas y métodos que se van a usar para resolver problemas en la ciencia, la sociedad, la vida cotidiana y más. Ahora bien, ¿las matemáticas pueden estar en la animación digital? Pues sí, las matemáticas aplicadas tienen un uso de fórmulas, algoritmos, figuras geométricas, vectores para así poder crear efectos especiales y movimientos realistas. Ahora pasemos con los temas. El primer tema que vamos a hablar van a ser los anagramas. Pero a todo esto, ¿qué es un anagrama? Pues un anagrama es un juego de palabras que utiliza la transposición o reordenamiento de las palabras con el fin de formar otras o inclusivamente sin sentido. En matemáticas se calcula utilizando la propiedad fundamental del conteo, utilizando el factorial de un número según las condiciones del problema. Por ejemplo, si tenemos la palabra Leo, que tiene tan solo 3 letras, al hacer el conteo nos daría 3 por 2 por 1 y ese conteo nos daría un total de 6, dándonos las 6 posibles combinaciones que podría tener la palabra Leo. Ahora pasemos con el segundo tema, que es inclusión y exclusión, que en matemáticas es una combinatoria. El principio de inclusión y exclusión es una técnica de conteo que generaliza el método conocido de obtener el número de elementos en la unión de dos conjuntos finitos. Pero, ¿esto se puede aplicar a la animación? Pues sí, por ejemplo, aquí tenemos el diseño de los personajes de Gumball y Darwin durante 3 sesiones, que tan solo en la primera sesión podemos notar que sus ojos son inclusivamente un poco más grandes y sus rostros suelen ser más cartoon, a comparación de la última temporada, que en la última temporada podemos ver que ya sus ojos son totalmente redondos, no como en la primera que son ovalados. También el tamaño de sus proporciones cambió en el aspecto de la cabeza de ambos personajes. Pasemos ahora con la adición. ¿Qué es la adición? El principio de adición, también conocido como principio de la suma, es un principio de conteo que se basa en sumar el número de elementos de dos o más conjuntos que no se superponen. Un caso aplicado a nuestro ámbito, que es la animación, puede ser en el modelado 3D, empezando desde una figura o un volumen, ir añadiendo cada vez más mallas o más formas para así llegar a un resultado, como en este caso, un rostro. Para finalizar, vamos a hablar sobre las sucesiones. ¿Qué son las sucesiones? Pues en matemáticas, una sucesión es una lista de números u objetos matemáticos ordenados, donde se considera la posición de cada elemento en relación con la anterior. Con esto podemos deducir que en la animación, un ejemplo claro sería el crear una animación, el poniendo los keyframes que van a empezar a donde va a terminar. Cada uno de esos son una sucesión que nos va a llevar hacia un movimiento continuo y así la ilusión de a lo mejor algún objeto o alguna persona haciendo algo. Y con esto llegamos a finalizar estos temas, esperando haya sido entendible qué son las matemáticas y sobre todo cómo son aplicables hacia nuestro campo que es la animación.